Proclamación del Santo Evangelio de Jesucristo según San Juan. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: Cuando venga el Consolador, que yo les enviaré a ustedes de parte del Padre, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí, y ustedes también darán testimonio, pues desde el principio han estado conmigo. Les he hablado de estas cosas para que su fe no tropiece. Los expulsarán de las sinagogas y hasta llegará un tiempo cuando el que les dé muerte creerá dar culto a Dios. Esto lo harán porque no nos han conocido ni al Padre ni a mí. Les he hablado de estas cosas para que cuando llegue la hora de su cumplimiento, recuerden que ya se los había predicho yo. Palabra del Señor. Iniciamos la sexta semana de Pascua llenos de júbilo porque se va acercando ya la gran fiesta de Pentecostés, donde sin duda todos los que queramos y nos dispongamos seremos llenos una vez más del Espíritu Santo. En la primera lectura de hoy leemos cómo Pablo continúa su viaje misionero. Definitivamente constatamos que era incansable este muchacho. Dice San Lucas: zarpamos de Troade, navegamos a Samotracia, al día siguiente hacia Neápolis y de ahí a Filipos. Notamos hoy que el relato de los Hechos de los Apóstoles comienza a ser narrado ya en primera persona y no en tercera persona como se había hecho hasta ahora. Entonces dice San Lucas: zarpamos, nos quedamos, nos sentamos, hablamos. Esto ocurre porque Pablo en este viaje se encontró con Lucas, un convertido de Antioquía, un médico muy estimado, a quien embarcó en su aventura misionera. En adelante, Lucas será el compañero de viaje y el confidente directo de Pablo. Lucas, por lo tanto, se involucra de lleno en la misión evangelizadora de San Pablo a partir de este momento. En este pasaje de hoy se nos revela cómo Pablo, el gran misionero de Cristo, llevado por el Espíritu Santo, incursiona en lo que hoy es Europa. Todos los que hemos recibido la fe desde el continente europeo somos cristianos, porque un día Pablo llegó a la playa de Neápolis en el Mediterráneo, en lo que hoy conocemos como Grecia. Imagínense ustedes, la aventura misionera comenzó en Jerusalén, junto al Gólgota y una tumba vacía, para luego irse extendiendo como fuego por Judea, Samaria, Antioquía, luego por Asia Menor, y ahora llega a Europa, y de Europa para el mundo entero. Y así se ha ido extendiendo por más de 20 siglos, llegando a multitud de pueblos y naciones para la gloria de Dios. Pero, hermanos y hermanas, aún hay mucho que hacer. La misión continúa. Oremos con fe para que el Espíritu Santo nos encienda y nos levante como discípulos enamorados de Cristo, que como San Pablo se toman en serio la misión que Jesús les ha encomendado.
Hay muchas personas a quienes no se les ha comunicado la buena noticia del Evangelio y están ahí muy cerca de donde estás en este momento. Ser cristiano es abrazar con amor la misión que Jesús nos encomendó. Este no es un asunto exclusivo del Papa, los obispos, sacerdotes, religiosas y religiosos. Este es un asunto, este es un compromiso de todos los bautizados, consagrados y no consagrados. El Papa Francisco ha hablado insistentemente de la misión de los laicos en la vida pública y nos recuerda que esta es una de las mayores riquezas del Concilio Vaticano II, dice el Papa. Por ejemplo, recuerdo ahora la famosa expresión, es la hora de los laicos, pero parece que el reloj se ha detenido. Yo les invito, hermanos y hermanas, todos, sacerdotes, religiosos, religiosas, laicos, a salir a compartir el Evangelio, la buena noticia de Dios con los vecinos, con los amigos, con los compañeros de trabajo o de estudio, y también ir a buscar a los amados del Señor Jesús, a los más necesitados, los marginados y los olvidados, para anunciarles que Jesús está vivo y que Dios les ama. Compartamos todos el mensaje de San Pablo que nos compartió. Hagamos que el Evangelio de Jesús llegue a todo lugar y hagamos correr las manecillas del reloj de la evangelización. San Lucas dice que Pablo se instala en Filipos, capital de Macedonia. Será pronto esta la primera comunidad cristiana europea a la que Pablo luego dirigirá su epístola a los filipenses, que frecuentemente leemos en la Santa Misa. Dice San Lucas que un sábado ellos salieron de la ciudad y se fueron a orillas del río. Hallaron un pequeño grupo de mujeres que se reunían fuera, a la salida de la ciudad, bajo los eucaliptos, a orillas de un río, para orar. Pablo sale a encontrarse con ellas y entabla conversación, y aprovechando la ocasión, les anuncia el Evangelio. Una de ellas, llamada Lidia, vendedora de púrpura, no se escuchaba. El Señor le abrió el corazón para que aceptara el mensaje de Pablo. Veamos cómo Pablo se adapta a las circunstancias que iba encontrando. Un día predicaba en la sinagoga, otro día predicaba en la cárcel, en la plaza y ahora junto al río, donde fuera. Si lo echaban de un sitio, se iba a otro. Si lo aceptaban, se quedaba hasta consolidar la comunidad. Pero siempre anunciaba a Cristo. Pablo no era como algunos cristianos que cuando algo sale mal, se van desilusionados, heridos, enojados y no vuelven a la iglesia. Pablo no era así. Él simplemente recogía sus cositas, bueno, si es que le daban tiempo, y se marchaba a otro lugar feliz a seguir evangelizando. Pablo hablaba y predicaba en el nombre de Jesús, pero era Dios quien disponía el corazón de quienes le escuchaban. El Señor le tocó el corazón a Lidia para que aceptara el mensaje de Pablo. Lidia es la primera europea que acepta a Jesús como Salvador. Ella es una decidida empresaria, vendedora de telas,
que tras escuchar la buena noticia del Evangelio, pide el bautismo y hasta ofrece la hospitalidad de su casa a los misioneros. Si están convencidos de que mi fe en el Señor es sincera, vengan a hospedarse a mi casa, dice San Lucas, y así nos obligó a quedarnos. Pidamos con fe a Jesús que nos toque el corazón como lo hizo con Lidia, para que nos abramos a la palabra de Dios y seamos transformados por el Espíritu Santo. Solo así seremos completamente renovados. En el Evangelio de hoy, Jesús continúa su discurso de despedida. Por un lado, anuncia a sus discípulos el consuelo y fortaleza que traerá a sus vidas el Espíritu Santo. Y por otro lado, les anuncia que por su causa padecerán persecuciones. El Espíritu Santo dará testimonio de mí. Es el Espíritu Santo quien ha hecho que millones de seres humanos, a lo largo de los siglos, aceptemos su palabra, nos acojamos a su salvación y nos integremos a su iglesia. El Espíritu Santo es quien nos dará la fuerza y la sabiduría también a nosotros para dar testimonio de Jesús, como lo hicieron los primeros cristianos, y hacer correr la voz del Evangelio en medio de las dificultades y adversidades de este mundo. El Espíritu Santo que hemos recibido no es un espíritu de cobardía, sino de valentía. No podemos, por tanto, dejarnos acobardar ante las persecuciones, las críticas, las calumnias o incluso las amenazas de muerte. Los expulsarán de las sinagogas y hasta llegará un tiempo cuando el que les dé muerte crea que está dando culto a Dios. Jesús les anuncia a sus discípulos que serán marginados por las autoridades religiosas, que dicen ser los representantes de Dios e intérpretes de su voluntad. Y les anuncia que no solo los marginarán, sino que llegarán incluso a encarcelarlos, torturarlos y darles muerte. Toda religión, sea la que sea, que crea tener el derecho fundamental de matar, excluir, oprimir, maltratar, encarcelar, torturar, calumniar y expulsar a quienes vivan de un modo distinto a sus creencias. Es una religión que rinde culto a la muerte y no al Dios de la vida. Jesús se opuso siempre radicalmente a esta mentalidad salvaje. Él siempre se empeñó en dar vida a su pueblo. Él nunca fue a imponerse ante nadie. Él solo proponía un estilo nuevo de vida y respeta la libertad y la decisión de quienes le escuchaban. Hoy más que nunca, muchos calumnian, persiguen, hieren, maltratan, expulsan de sus territorios a los cristianos. Y tal como Jesús lo anunció, ellos, los perseguidores, creen que están haciendo lo correcto y que están dando culto a Dios, como sucede en estos momentos en tantos países orientales. Bendito sea Dios. Yo sé que en muchos pueblos del mundo entero hay muchos cristianos, sacerdotes y laicos que han sido marginados, que han sido acallados, calumniados, torturados, maltratados y asesinados por predicar el Evangelio sin miedo, por hablar con la verdad y por denunciar lo que estaba mal.
y muchos han sido expulsados y han sido humillados de sus tierras. Bendito sea Dios, porque sé que en Costa Rica también los hay. Hay personas que en silencio y con gran valentía han padecido por causa de Cristo. Y eso quiere decir que en este país el Evangelio sigue dando frutos buenos. Preocupémonos de verdad cuando nadie nos persiga, porque eso quiere decir que como cristianos no estamos haciendo nada. Oremos en este día por todos nuestros hermanos cristianos que padecen la persecución en su cuerpo y en su espíritu, en tantos países donde ser cristiano es un delito penado por la ley. Siria, Irak, China, Corea, Argelia, Pakistán, Filipinas y 50 países más. Muchos son torturados, violados y heridos. Muchos pasan hambre y sed y son obligados a trabajar como esclavos. Cientos son asesinados y aún así los que quedan no reniegan de su fe. Oremos y pidamos al Espíritu Santo que los fortalezca a ellos y les respalde en todo momento, para que permanezcan firmes y valientes y abrazando la cruz de Jesús puedan llegar al cielo. Y oremos por todos nosotros que gozamos de muchas más ventajas que ellos, para que ya salgamos de nuestra zona de confort y en el nombre de Jesús extendamos cada vez más el Evangelio con la misma pasión, valentía y alegría con que lo hacía San Pablo. Alabado sea Jesucristo, sea por siempre bendito y alabado.